Bueno, assalamu alaikum. Aquí tenemos la pregunta del hermano Diego de Colombia. Dice, ¿cuáles son los pecados que Dios no lo perdona? ¿Y acaso una persona que es incrédulo va al paraíso? Bueno, una persona que no cree en Dios no va al paraíso. Cuando una persona ha rechazado toda la verdad, no va al paraíso. Eso es cierto. Vamos a ver. Adhunubu allati la tughfar. Aquí les voy a leer esa parte de los pecados que Dios no lo va a perdonar. Vamos a ver. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Primero, Surat An-Nisa, capítulo 4 del Sagrado Corán, aleya 48. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Dios no perdonará que alguien vaya a asociar a Dios con otra persona, con otro ser, con otra autoridad. Pero perdonar el resto de los pecados. Y quien toma a otra persona como autoridad en lugar de Dios, dice, Dios me ha ordenado tomar a esa persona como autoridad, a esa persona como el gobernador, a esa persona como legislador en lugar de Dios. Dios no lo perdonará. Y esa persona cometió una gran calumnia en contra de Dios. Porque es como diciendo que Dios me dio permiso para seguir las leyes inventadas por los seres humanos. Entonces, Dios dice, yo soy el creador, yo soy legislador, yo soy la única autoridad, yo soy el único gobernador en la tierra. Entonces, si usted lo toma a otras personas, a otro ser, a otro en lugar de Dios, y empieza a adorar a otro en lugar de Dios, eso es el pecado que Dios no te lo perdona. Vamos a ver los pecados que Dios no lo perdona. Primero, hay pecados que van a convertirse grande, pecado capital, cuando se le hace ese pecado con el carácter de descarado. Vamos a ver, una persona comete el pecado y siente una vergüenza, se siente como pecador, pero una vez una persona dice, estoy orgulloso de cometer ese pecado. Al-mujaharatu bidh-dhanb, una persona que hace el pecado en público y lo hace de forma orgullosa. Mujaharat Allah subhanahu bil ma'asi tu'ajjilu an-niqam, la persona que desafía a Dios cometiendo el pecado, desobedeciendo a Dios en público, como los actores de porno. Una vez una persona fornica de una forma escondida, le da vergüenza, le da pena por ese gran pecado, y una vez lo hace y lo invita a los demás que lo hagan. Una vez una persona comete un pecado, Dios no quiera, por ejemplo, la sodomía, una vez la persona dice, voy a hacer la marcha de orgullo de marica. Entonces dice, esta persona recibirá el castigo rápido por desafiar a Dios en público. Al-mudi'u bis-sayyi'a makhdhulun, la persona que hace el pecado en público va a ser humillado. Dios y los ángeles de Dios van a estar encargados de humillarlo. Wal-mustatiru bis-sayyi'a maghfurun la persona que oculta el pecado, le da vergüenza ese pecado, lo oculta, lo esconde. Esa persona tal vez algún día Dios lo va a perdonar. El mensajero de Dios sallallahu alaihi wa sallam dice: "Likulli dhanbin tawbatun illa su'al khuluq." Cada pecado puede tener el perdón, excepto mala conducta. Una persona que siempre maltrata a los demás, molesta a los demás, habla mal, grita, insulta, burla, con su lengua pica siempre. Entonces dice, todos los pecados van a tener el arrepentimiento. Es una narración del mensajero de Dios, excelentísimo profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Dice, excepto su al-khuluq, mala conducta. فَإِنَّ صَاحِبَهُ كُلَّمَا خَرَجَ مِنْ ذَابٍ دَخَلَ فِي ذَامٍ. Porque una persona que tiene mala conducta, cada vez que sale de un pecado, entra en otro pecado. Sale de un pecado, comete otro pecado. El Imam Ali alayhi salam dice, Inna min azaimi Allahi fi dhikr al-hakim. Uno de los pecados capitales que Dios lo ha mencionado en el Sagrado Corán, annahu la yanfa'u 'abdan wa in ajhada nafsahu wa akhlasa fi'lahu an yakhruja min ad-dunya laqiyan rabbahu bi khaslatin min hadhihi al-khisal lam yatub minha. Esto es una interpretación del Sagrado Corán. El Imam Ali te lo dice. Si una persona no haya arrepentido de estos pecados que les vamos a mencionar, si no haya arrepentido de estos pecados y muere, Dios no lo va a perdonar.
Dios no lo va a perdonar. Quiere decir, esa persona va a estar condenado en el infierno para siempre. Aunque haya hecho todo, quiere decir, haya esforzado mucho, haya molestado a sí mismo para, podemos decir, haya adorado a Dios mucho. Pero con estos pecados encima, Dios no lo perdona. Vamos a ver qué. Yushrika billah fima aftarada alayhi min ibadatihi. La persona que asocia a Dios y adora a otro ser humano o a otra cosa en lugar de Dios. Hay personas que adoran al dinero. Hay personas que adoran a su puesto en el trabajo. Quiere decir, está dispuesto a desobedecer a Dios para conseguir un trabajo. Está dispuesto a desobedecer a Dios para un negocio, para una mujer, para una cosa, para lo que sea. Quiere decir, lo que usted negocia a Dios, dice Dios, no te quiero y voy por otro. Eso se llama asociar a Dios. Eso es rechazar a Dios. La persona que asocia a Dios y rechaza a Dios y adora a otro ser, a otra autoridad en lugar de Dios. Una persona que cuando está irritada mata a otra persona por ira. Para curar tu rencor matas a un ser humano. Esa persona Dios no lo perdona. O va a burlar del pecado de los demás. Quiere decir, usted toma al pecado de los demás como un método para destruir a los demás. Escucha esa parte de ese hermano, es importante. Hay creyentes que tratan con arrogancia a los demás. Esa arrogancia es que Dios no te lo perdona. Es que cuando ves a un pecador, por ejemplo, a una persona que es gay, le vas a maltratar, que le vas a destruir. Hay que decir a la persona, lo que estás haciendo está mal, es un pecado. Te destruye la vida espiritual, eso está bien. Pero esto que toma su defecto para destruir a su personalidad, para tratarle como un cerdo a la persona que comete el pecado, Dios no te lo perdona. Es que nosotros como creyentes no tenemos ese permiso para destruir la personalidad de los demás. No tenemos el derecho de maltratar a otros seres humanos aunque sean pecadores. Tenemos que tratarle con todo respeto, con todo respeto. Entonces, cuando usted como creyente, usted por ejemplo estás en la mezquita, una persona, supongamos que es de lo peor de todos los pecadores, llega a la mezquita, usted le trata a ese pecador con arrogancia. Es que tú sientes como que eres el mejor. Ese mejor que te sientes, esa arrogancia, es un pecado capital que Dios no te lo perdona. Cuando empiezas, lo peor que vas a buscar defectos de los demás y con esos defectos que lo mencionas le destruyes a esa persona. أو يستنجح حاجة إلى الناس بإظهار بدعة في دينه. Una persona que busca cosa material haciendo una innovación en la religión. Buscando la plata, cambia la religión de Dios. Por ejemplo, va a decir que una norma de Dios no existe o va a cambiar la norma de Dios. Recuerdo cuando estuvimos en Colombia, fuimos a una matadera y entonces para hacer sacrificio halal. Ahí era un impostor, ese impostor se autollamaba imam, muy interesante. Ese impostor que yo lo conocía de antes, que era un mentiroso, entonces había ido a esa matadera y entonces cuando nosotros hemos explicado cuál es el ritual de hacer un sacrificio halal, cómo hay que sacrificar un animal, el sacrificador tiene que ser un musulmán con el cuchillo de hierro hacia Qibla diciendo Bismillah, todas las condiciones explicando. Entonces el dueño de la matadera se quedó sorprendida, era una mujer. Dijo, ay, qué raro. Yo le dije, ¿por qué? Ella dijo, es que ustedes no hacen el rezo de pollo. ¿Qué? El rezo de pollo. Pero, ¿qué es el rezo de pollo? Ese rezo que haría lícito al pollo. ¿Pero eso qué es? Entonces ya hemos dado cuenta que ese impostor, cuando iba a esa matadera, decía, no hace falta ninguna condición. Ustedes matan a los pollos normal, como los cristianos lo matan. Entonces, al final, cuando va a hacer todos los pollos en un contenedor, les cobraba a esa matadera no sé cuántos cientos de dólares, ¿no? Para recitar Sura al-Fatiha al contenedor de los pollos.
Entonces el contenedor de los pollos recitaba Sura al-Fatiha y hacía un milagro y convertía a los pollos ilícitos, haram, a la carne de pollo sacrificado halal. Y yo le dije, ese milagro que ese señor tenía, ni lo ha tenido Jesús. Porque Jesús no podría convertir un cerdo, un marrano, a un cordero. Jesús nunca podría convertir un pollo ilícito a un pollo lícito. Ese milagro solo lo tenía ese hermano colombiano autollamado imam. Entonces, hacía esa innovación para cobrar plata. O hay algunas otras personas que hacen innovaciones, otras cosas. Hay mucho que yo sé. Si quiero contarles de las innovaciones que hicieron algunos latinos, incluso algunos árabes, algunos iraníes, que hacen sectas para ganar la plata. Entonces esta persona, quien busca la plata, busca satisfacer su necesidad, haciendo una innovación en la religión, cambia una norma de Dios. Auyal Qanas bewajhain, una persona que con doble cara enfrenta a las personas. Es un hipócrita. En tu cara, cuando te ve, te habla bien de ti, cuando en tu espalda habla mal de ti. Esa persona de doble cara es de los que Dios no lo perdona. O la persona que sigue tras otras personas con dos lenguas. ¿Qué significa eso? Quiere decir una persona que trata a los demás con dos caras o con doble lengua. Quiere decir que es un hipócrita. En su presencia habla de una forma, en su ausencia habla de otra forma. Estas personas cobardes, esos hipócritas, Dios no lo perdona. Entonces, esa lista de esos pecados son pecados que si una persona muere sin haber arrepentido, Dios no lo perdona. El imam al-Baghr alayhi salam dice: "Min ad-dunub allati la tughfar qawlu ar-rajul ya laytani la uakhidh ila bihada." Uno de los pecados que Dios nunca lo va a perdonar, que una persona dice: "Ay, ojalá que solo Dios me castigue por esto. Ojalá que Dios solo me castigue por eso, que es nada." Quiere decir que consideras a un pecado chiquitito. Cuando tú consideras a un pecado chiquitito, eso no importa, que Dios me vaya a juzgar por ese pecado, no importa. Es como estás reduciendo la autoridad de Dios. Es como estás maltratando, humillando a la autoridad de Dios. Entonces Dios no te lo perdona. Dios no te lo perdona. El mensajero de Dios sallallahu alaihi wa sallam dijo: "Iyyakum adh-dhunub allati la tughfar." Mucho cuidado con los pecados que Dios no lo perdona. Entonces dijo: ¿cuáles? Al-ghulul. فَمَنْ غَلَّ شَيْئًا يَأْتِ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Exageración, desviación. Quien empieza a hacer esta exageración en la religión, Dios no lo perdona. وَأَكْلَ الرِّبَا فَإِنَّ آكِلَ الرِّبَا لَا يَقُومُ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ. Y también la usura, el interés. La persona que está recibiendo el interés, la usura, el negocio ilícito, el dinero ilícito, entonces no vas a levantarse en el día del juicio final, sino como una persona que Satanás le ha tocado, que es decir, va a convertirse como un siervo de Satanás. Y entonces seguramente va al infierno. Entonces hay pecados que Dios no lo perdona, como maltratar a los padres, asesinato. El aborto también se considera asesinato. Y también injuria, juramento falso. Y el imam Ali alayhi salam en otra narración dice que una persona que está decepcionada de la misericordia y el perdón de Dios, dice: Dios no me perdona. Cuando uno dice Dios no me perdona, Dios no me recibe, es el pecado que Dios no lo perdona. En otra narración dice: asesinar a un creyente, calumniar a una mujer creyente, escapar de la guerra, convertir a incredulidad después de haber convertido al Islam, robar el dinero de un huérfano de forma ilícita, comer usura, y todo eso le hará a la persona entrar en al infierno, insistir en el pecado. Entonces todo eso hará que un pecado sea un pecado horrible, imperdonable. Bueno, que Dios nos salve de todos los pecados, que todos los pecados son grandes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.